Independientemente de tu decisión, el fin vendrá. La pregunta es, ¿estarás dentro o fuera del arca? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor Brian Chalai y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, como Dios siempre te doy la bienvenida, estás en casa, estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad. Y lo que tenemos para hoy, lo que Dios tiene para nosotros en su palabra, no te lo puedo adelantar. Yo estoy con ganas de que podamos verlo, que podamos entrar en el tema, pero antes, como siempre, hagamos una oración para que sea Dios quien esté en medio nuestro, que sea Él quien nos pueda guiar en cada uno de los temas que vayamos viendo. Padre, gracias y gracias porque podemos comenzar una semana buscándote. Podemos comenzar una semana colocándote en primer lugar. Comenzar una semana poniéndote en el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Señor, tenemos ganas ya de poder ir a tu palabra, de ver lo que tú tienes para nosotros, pero pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda mostrar, nos ayude a conocerte más, a amarte más, a desear estar contigo el resto de la eternidad. Que sean tus palabras y no las mías. Bendice cada corazón, Padre, cada hogar que se ha sumado al programa de hoy, que pueda ser de bendición y que durante toda esta semana podamos recordar tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, manos a la Biblia. Sé que estuviste deseando eso toda la semana. Llegó el momento. Te extrañé un montón, Espero este momento con ansias. Es un momento hermoso, único para poder comenzar juntos la semana. Así que manos a la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el episodio anterior vimos que ante la caída del pecado, ¿qué pasó? Dios prometió en Génesis 3:15, ¿qué cosa? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y vimos que la forma que buscaría Dios para cumplir su promesa era a través de ¿qué? A través del pacto. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que dijimos que era el pacto? El pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor en una relación con nosotros. Entonces, vimos cómo este pacto era un pacto eterno de Dios, confirmado con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, con David, y finalmente fue confirmado para cada uno de nosotros en la cruz, con Jesús. Por lo que ahora somos parte de un nuevo pacto que no es un pacto diferente. Lo que son diferentes, lo que lo hace mejor que los anteriores son sus mejores promesas. ¿Por qué? Porque lo que antes era solo una promesa, ahora se hace una realidad en Jesús. Jesús es la simiente prometida a Adán. Jesús es la razón por la que Dios nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Jesús es la simiente de Abraham. Jesús es a quien nos conduce la ley de amor. Jesús es el descendiente del linaje de David. Jesús es el cordero que por miles de años había sido simbolizado en los sacrificios de animales para el perdón de pecados. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es la mismísima presencia de Dios en el santuario. Entonces, cada uno de los pactos de Dios con Adán, Noé, Abraham, el pueblo de Israel y David era Dios mostrándonos poco a poco la verdad del Evangelio, mostrándonos cómo finalmente llegaría la liberación, cómo vendría a buscar a los perdidos, cómo la sangre de Jesús sería derramada por tu salvación, por mi salvación, pero siempre fue el mismo pacto. El pacto eterno desde antes de la fundación del mundo. Siempre la salvación fue por gracia, por medio de la fe, porque lo único, escúchame bien, lo único que nos hace merecedores de todavía estar en este pacto con Dios es la sangre de Jesús derramada por ti, derramada por mí. Con eso en mente es necesario, ¿no?, establecer esa perspectiva para que no te pierdas en este viaje a través del pacto eterno de Dios. En el programa de hoy vamos a centrarnos en el pacto de Dios con Noé.
¿Por qué? Porque por más que este haya sido hace aproximadamente más de 4000 años atrás, encierra una verdad presente para el tiempo del fin que tú y yo vivimos antes de la segunda venida de Jesús. Ya vamos a llegar a eso. Dame un poquito de tiempo, tenme paciencia. Si te quedas hasta el final verás cómo Dios dejó este mensaje en su palabra y en este preciso momento de la historia podemos ser guiados por Él. Entonces, para arrancar, pongámonos en contexto primeramente. Solo pocas generaciones habían pasado desde la caída de Adán, hace poco más de 100 años que éste había fallecido, y la decadencia por causa del pecado, digamos que todavía no era tan grande. El libro Patriarcas y Profetas, capítulo 7, donde habla sobre el diluvio, relata que los dones ricos y variados que Dios les había dado a la gente, los usaron para glorificarse a sí mismos antes que a aquel que se los había dado. Solo buscaban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación. Y como consecuencia se degradaron más y más. Se introdujo la poligamia en contra del diseño original dado por Dios a través de Adán y Eva, y siguieron así sus deseos pecaminosos, los cuales aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza. Los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia, llegando a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Fue así como llegaron al punto, ¿no es cierto?, en el que las transgresiones y las rebeliones evidentemente fueron algo que ni siquiera un Dios de amor, ni siquiera un Dios paciente, un Dios perdonador podía tolerar. Pero lo que quiero mostrarte es que el diluvio y su terrible resultado tuvo una causa. A veces leemos la Biblia, ¿no?, pensando que una cosa sucedió ahí detrás de la otra, pero había toda una historia detrás. Esto no se produjo en el vacío, sino que todo fue empeorando progresivamente. Y uno aquí, tranquilamente puede cuestionarse diciendo, pero Dios no es amor. ¿Por qué un Dios de amor enviaría un diluvio que destruiría la tierra? Génesis 6:5 tiene la respuesta. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que estamos haciendo una pregunta cuando deberíamos hacer una afirmación. ¿Por qué? Porque en lugar de preguntarnos por qué un Dios de amor enviaría un diluvio que destruiría la tierra, deberíamos afirmar correctamente diciendo, Dios envía un diluvio a la tierra porque es amor. Y déjame explicarte lo que quiero decir. Todo lo que Dios hace en su palabra, tienes que verlo partiendo del pacto eterno y las promesas del mismo. Entonces, al ser sus pensamientos de continuo al mal, significa que el pecado no es como un corte o una herida que con el tiempo se cura solo. No. El pecado, si no se controla, se multiplica. Nunca se satisface hasta llevar a la ruina y a la muerte. Por eso el amor de Dios lo que hace es intervenir. ¿Para qué? Para controlar la situación. O si no, ese de continuo solamente al mal que decía Génesis 6:5 terminaría destruyendo todo y por sobre todas las cosas invalidando las promesas de su pacto. Porque aunque Él desea deshacerse del pecado, anhela salvar a los pecadores. De eso se trata el pacto. Así que envió Dios el diluvio
Y Génesis capítulo 7, versículo 23 dice que así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Y ese quedó, en el idioma original transmite el concepto de remanente en la Biblia. ¿Qué es un remanente, Brian? Por definición, remanente significa residuo, resto o sobrante. Y en la Biblia, este concepto, ¿no?, de remanente se refiere al grupo minoritario de personas que no cede a los feroces ataques de Satanás. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de remanente que Noé y su familia? De toda la humanidad sobre la tierra, cuyos pensamientos eran de continuo al mal, Noé y su familia fueron el residuo, el resto, el sobrante, lo que quedó fiel a Dios fueron el remanente. Por eso nuestro versículo clave de esta semana en Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La pregunta es, ¿por qué la gracia de Dios pudo actuar en la vida de Noé como remanente y no en la de los demás? Entonces, continuando con la lectura, Génesis 6:9 dice que Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo y caminó Noé con Dios. Si bien el pacto de Dios con nosotros es por gracia, si bien el pacto de Dios con nosotros es un regalo inmerecido de las misericordias de Dios, esto no quita nuestra obediencia al mismo. Para que puedas visualizar esto de mejor manera, permíteme ayudarte con un ejemplo. Un niño se cayó de un barco en medio de una tormenta. Su padre desde la cubierta le dice que le arrojará ahí el salvavidas para subirlo. Sin embargo, el niño en el agua tiene que estar de acuerdo con su parte del pacto. O sea, aferrarse a ese salvavidas que se le ha proporcionado, ya que no puede ser salvo si se queda cruzado de brazos. ¿Por qué? Porque se va a hundir y se va a morir. Bueno, de esa manera funciona el pacto entre Dios y la humanidad. Dios lo que hace es, nos tira el salvavidas de su gracia, pero si no nos aferramos al mismo a través de la obediencia, a través de la fe, no podremos volver a los brazos del Padre. Pero sobre todo nota que el salvavidas de la gracia no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino que se debe al amor del Padre por nosotros. Entonces es ahí cuando, como dice 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora, detengámonos por un momento en las tres características que resalta de Noé el versículo, ¿no? Como una respuesta ahí a la gracia de Dios. Si hoy Noé tuviera que, no sé, escribir su biografía de Instagram, Twitter, Facebook, si hoy Noé tuviera que escribir su información en el perfil de WhatsApp o en el currículum o hoja de vida, ¿no es cierto? Escribir ahí la primera frase cuando le pregunten ¿cómo te defines a ti mismo? Seguramente diría: hombre justo, perfecto entre los hombres de mi tiempo, camino con Dios. ¡Wow! Tremenda descripción, ¿no? Un poco orgullosa. Podría quedar ahí en el perfil de alguno de nosotros, ¿cierto? Pero lo lindo aquí es que no es que Noé se describe así, sino que Dios lo describe de esa manera. Y eso es, ¡wow! ¿Quién pudiera ser definido por Dios de esa manera? A mí me encantaría. ¿Y a ti? ¿Crees que Dios puede definirte de esa manera? Hombre justo, mujer justa, perfecto, perfecta entre toda la generación, camina con Dios. ¿Quién pudiera, no? Veamos cada una de las tres características, las características de este remanente del diluvio. Primero, hombre justo. La palabra justo aquí no significa una inocencia intachable donde Noé no tenía pero ningún pecado, ¿no? Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la palabra justo con la que se define a Noé implica rectitud, implica honradez, virtud. O sea, era un varón de convicciones fuertes, recto en pensamiento y recto en acción. Después dice,
perfecto entre los hombres de su tiempo. ¿Por qué? Porque en medio de un ambiente cargado de pecado, él se mantenía íntegro y fiel a Dios. Y por último, al igual que su bisabuelo Enoc, Noé dice que caminó con Dios. Esto significa que su corazón estaba en armonía con el corazón de Dios, que la voluntad de Dios era su voluntad. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Entonces, para él, la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Cada momento de su día lo vivía al lado de Dios, sin separar su vida espiritual del resto de sus actividades y relaciones, como muchas veces hacemos nosotros. Entonces, no fue fácil para Noé. Ponte en sus zapatos por un momento. A ver, vamos a imaginar un poco. Porque uno lee estas características y dice, wow, Noé, y pasa la historia, ¿no? Como que, bueno, un personaje más, pero ponte por un momento en los zapatos de Noé, o en las sandalias, ¿no? De Noé. Viene Dios y te dice, Noé, voy a destruir esta tierra con un diluvio. Y tú te lo quedas mirando, ¿no? A Dios con cara de diluvio. ¿Qué? Un diluvio, te contesta Dios. Y tú lo miras con cara de... ¿Y eso sería...? ¿Por qué? Porque nunca había llovido sobre la tierra hasta entonces. Por lo que Dios le estaba diciendo a Noé que se prepare para algo que nunca antes había visto. Pero hay más. Una vez que procesaste, digamos, ¿no? Más o menos la idea de que agua iba a caer del cielo sin parar, viene Dios y te dice, Noé, sí señor, necesito que construyas una casa. ¿Una casa, dices tú? No hay problema. ¿Cuántos pisos? 3 nomás, te dice Dios. Perfecto. ¿Algo más? Sí, te dice Dios. Tiene que tener unos 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. ¡Epa! Dices tú, ¿no? Pedazo de casa, Dios, ¿eh? ¿No te parece que es un poco mucho para mí y mi familia? Entonces Dios le dice, es que tienes que predicar durante 120 años a la gente para que entre contigo a esta casa. Yo me imagino a Noé, ¿no? Y de seguro algunos de sus amigos, al escucharlo, lo habrán querido internar, porque dice, vos estás loco, perdiste la cordura. Entonces, Noé le dice a Dios, ¿no? ¿A nadie más debo invitar o tienes alguna otra sorpresa? A ver, ¿cómo te explico? Dice Dios. En realidad no es solo para ustedes. También un macho y una hembra de toda clase de aves, reptiles y animales domésticos y salvajes los meterás contigo para que no mueran, y toma toda clase de alimentos y guárdalos en la bodega para que todos tengan que comer. Imagina la cara de Noé en ese momento, ¿no? Animales, comida, todos acá adentro. Entonces le pregunta, ¿por qué deberían meter todos los animales en esta casa? A lo que Dios le contesta, porque será una casa flotante mientras el diluvio esté afuera. No, ella ya decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero Dios, sabes que confío de todo corazón, le dice ahora a Noé, ¿no? Pero, ¿cómo se supone que voy a conseguir que todos los animales vengan a esta casa? ¿Me viste cara de domador o cómo sería? Entonces Dios se ríe, ¿no? Y le dice, Noé, mira hacia atrás tuyo. ¡Pra! Noé mira hacia atrás y todos los animales viniendo solitos de dos en dos. ¿Tú te imaginas lo que fue esa escena? De repente árboles moviéndose, elefantes llegando, leones llegando, gorilas llegando, todas las... Una locura. Y Noé, la familia mirando como que, ¿en qué nos metimos, no? Finalmente Noé le dice, bueno, estamos todos listos, ¿y ahora qué, Dios? Entra en el arca, le dice Dios. ¡Pra! Cierra la puerta. Y 7 días, Noé pasa en silencio dentro de un Titanic que todavía estaba en tierra. ¿Te imaginas lo que habrá sido afuera las burlas? Los golpes, los grafitis que le habrán hecho al arca y demás, como
Sal de ahí, loco, van 7 días y no ha caído ni una gota del cielo. Pero eso es ser el remanente. Es ir contra la corriente. Es aceptar el llamado de ser diferente. Es no conformarse. Finalmente el diluvio comenzó. Y para cuando la gente se dio cuenta de que lo que Noé decía era verdad, ya era demasiado tarde. Les había faltado lo que Noé tuvo de sobra. Les había faltado fe, certeza en lo que esperaba y convicción, aunque todavía no lo podía ver. Por eso Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El diluvio pasó, la familia de Noé y todos los animales sobrevivieron, Noé ofreció holocausto para confirmar el pacto, y finalmente Génesis 9, 12 y 13 acaba diciendo, esta es la señal del pacto, dice Dios, que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Hoy, tú y yo vivimos en tiempos como los de Noé. En Mateo 24, 37 al 39, Jesús dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, o sea, haciendo la suya, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. El apóstol Pablo, cuando le describe a Timoteo cómo será la gente en el tiempo del fin, le dice en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, que antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, le continúa diciendo Pablo a Timoteo, solo harán los que le venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Mira a tu alrededor. ¿No es esta la generación en la que vivimos hoy? Porque al igual que Noé, vivimos en una generación cuyos pensamientos son de continuo al mal. ¿Por qué? Porque quitaron sus ojos de aquel que es el bien. Y muy pronto llegará el día donde Dios tenga que ponerle final a todo esto. No porque no sea un Dios de amor, sino que porque es amor tiene que ponerle un final a toda esta miseria y así cumplir la promesa que hizo en el Edén por medio de su pacto. Y si bien hoy el mensaje no es que vendrá un diluvio, 2 de Pedro 3, 3 al 7 nos advierte diciendo que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¡ja! ¿Qué pasó con la promesa de que ese tal Jesús regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Entonces Pedro dice, esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época, pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos, pero con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Pero igual que allí en el Génesis, habrá un residuo, un restante, un sobrante, un remanente que será fiel. Un grupo minoritario de personas que no cede a los feroces ataques de Satanás. La pregunta es, ¿quién será parte de este grupo? Aquellos que, como Noé,
sean hombres y mujeres justos, perfectos en su generación y que caminen con Dios. Porque la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Por eso Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 relata que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, el remanente, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y este remanente no será diferente por méritos propios, o sea, no hay de qué creérselas, sino que viven de esa manera, vivimos de esa manera como respuesta a la gracia divina. O sea, no porque yo sea mejor que el resto, entonces estoy en este grupo selecto, este grupo VIP, no, sino que como Dios me dio su gracia y su justicia cubrió mi pecado, yo acepto ese regalo inmerecido y es por eso que soy parte del remanente. Entonces, no será fácil predicarle al mundo acerca de un Dios que vendrá en las nubes de los cielos con millones de ángeles. Que los muertos en Cristo resucitarán primero y que nos llevará al cielo, pero que luego de 1000 años vendremos a la tierra donde creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Que la nueva Jerusalén, una ciudad móvil que descendió del cielo, estará aquí y en medio de ella el trono de Dios. Al igual que Noé, Dios nos está pidiendo que prediquemos y esperemos algo que nunca hemos visto. Que vivamos una vida con una perspectiva totalmente disruptiva en la cultura y pensamiento de la sociedad posmoderna actual. Ser diferente en un mundo donde se busca igualdad, ir contra la corriente aunque parezca no tener sentido, vivir por amor a Dios y al prójimo en lugar del éxito profesional. A eso es a lo que Dios nos llama, al igual que llamó a Noé. Entonces, la espera a veces se volverá larga, sí. Te cuestionarás varias veces si lo que estás haciendo es una locura. Pensarás en desistir y dejar de lado el llamado divino, y cuando la puerta de la gracia se cierre, estarás expectante de qué pasará en una angustia sin igual. Pero hoy puedes confiar en que, como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que tú te arrepientas, que tú no perezcas. Es paciente contigo. Y cuando llegue aquel día, no será el arco iris en el cielo el que nos muestre que valió la pena y que podíamos tener certeza en lo que esperábamos y convicción en lo que no veíamos, sino que Apocalipsis 4:3 dice que el arco iris rodeará, ¿sabes qué cosa? El trono de Dios. ¡Ja! ¿No quieres ser parte de ese remanente? ¿No quieres estar aquel día y ver el cumplimiento de las promesas divinas? Entonces, si hoy estás dentro del remanente, porque al igual que Noé y su familia has depositado tu fe en Dios, no desistas ante la multitud fuera del arca. No bajes los brazos ante las circunstancias, sentimientos, problemas o crisis que estés atravesando. Sigue construyendo tu relación con Dios. Y si en algún momento habías depositado tu fe en Dios, pero la espera, los problemas o la presión de aquellos que rodeaban el arca te hizo desistir, vuelve. Todavía hay tiempo, todavía la puerta de la gracia está abierta para ti. Independientemente de tu decisión, el fin vendrá. La pregunta es, ¿estarás dentro o fuera del arca? Mira hoy el arco iris en el cielo y recuerda que todavía tienes una oportunidad. Acepta hoy a Jesús en tu corazón y puedes tener la seguridad de que la gracia de Dios te cubrirá con su amor hoy y siempre. Nadie dijo que sería fácil, pero será eterno. Así que hoy no os conforméis a este mundo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué debes hacer hoy entonces? Mantente gozoso en la esperanza, paciente en la tribulación y constante en oración. Porque a lo largo de la historia, Dios te ha mostrado que Él es fiel, que Él cumplirá sus promesas. En la espera, en el silencio y en el dolor, Dios siempre tiene el control, porque el pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor por medio de una relación con nosotros. Y si dijo que lo hará, así será. Me duele el corazón haber creado al hombre, pues piensan solamente en hacer el mal. Pretenden olvidarme, negar que yo existo. Se gozan en su gran perversidad. No escuchan, ya no entienden, no respetan el vivir. La justicia es pisoteada frente a mí, y el sagrado matrimonio que una vez les di convertido en una aberración. Es tanta la maldad, no puedo más sufrirla. El tiempo de mi gracia terminó. Mi espíritu no contenderá para siempre. El aire de su existencia mi creció. Mas una luz aún brilla y la puedo distinguir. Hay alguien que camina junto a mí, que obedece mis palabras, que me ama aún. A él salvación le daré. Noé. ¿Cómo olvidarme de ti si eres el único justo aquí? Gracias hallado ante mí, tú vivirás aunque llegue el fin. ¿Cómo olvidarme de ti si eres el único justo aquí? Gracias hallado ante mí, tú vivirás aunque llegue el fin. Yo te salvaré, Noé. Yo te salvaré. Construye un arca, yo seré quien te dirija, y anuncia que el final muy cerca está. Mantente como roca en medio de un diluvio, pues burlas y desdén recibirás. Mi nombre es Noé, siervo del Dios viviente, y en su nombre anuncio que pronto vendrá un diluvio. Arrepiéntanse, busquen a Dios, entren al arca. Cállate, anciano, jamás ha llovido sobre la tierra, son puras mentiras lo que tú dices. Jamás lloverá. Eres un fanático ridículo, jamás lloverá. Los animales vienen, obedecen a mi voz. Hoy entra con tu casa que esto se acabó. Por mucho tiempo les hablé a su corazón, mas hoy esta puerta de gracia se cerró. Abre la puerta, Noé. Hoy te creemos, tenemos fe. Por favor, abre, Noé. Salva a los niños, a los bebés. Abre, maldito
y te salvaré. Ten fe, yo te salvaré. Padre, queremos prestar oído a tu voz. Te abrimos nuestro corazón. Hoy nos decidimos por ti y tenemos fe de que tú nos salvarás. Qué historia, qué relato el de Noé, Señor, que nos has traído hoy. Gracias por dejarlo en tu palabra, para en este tiempo final que estamos viviendo, poder mirar hacia más de 4000 años atrás y poder ver cómo tu gracia actúa en nosotros, cómo tu amor hoy nos brinda una oportunidad y que podamos realmente aceptar esa invitación, aceptar ese llamado, darnos cuenta que estamos de paso en esta tierra, que somos peregrinos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Que no perdamos de vista, Señor, lo importante, que coloquemos en esta semana nuestros ojos en ti y podamos entrar al arca. Que podamos ser fieles, así como Ana. Ana nos envió su testimonio, que dice que ella es peluquera. Estaba escuchando el audio y faltaba poco para que llegue su clienta que tenía turno en ese momento. El audio estaba tan lindo, dijo que no iba a poner pausa. E hizo una oración a ti diciéndote que si su clienta llegaba, le iba a pedir que le permita terminar de escuchar el audio mientras le cortaba el pelo. Haciendo la historia corta, ¿no es cierto? Hoy en día, Padre, queremos prestar oído a tu voz. Padre, queremos prestar oído a tu voz. Te abrimos nuestro corazón. Hoy nos decidimos por ti. Tenemos fe de que tú nos salvarás, Señor. ¡Qué historia! ¡Qué relato el de Noé! ¡Qué testimonio para este momento final que estamos viviendo, que estamos atravesando! ¡Qué mensaje para poder aprender, Señor! Al igual que Noé y su familia, queremos ser parte del remanente, que se mantenga firme, que se aferre a ti y sea cubierto con tu gracia. Que podamos recordar que estamos de paso en esta tierra, que somos peregrinos, que somos ciudadanos del reino de los cielos y que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Cuando podemos colocar en orden nuestras prioridades, cuando podemos caminar en ese propósito y vivir con esa identidad que tú nos das, somos como Beatriz. Beatriz nos envió su testimonio. Ella nos dice que es peluquera. Estaba escuchando el audio y faltaba poco para que llegue su clienta que tenía turno en ese momento, pero el audio estaba tan lindo que dijo que no le iba a poner pausa. E hizo una oración a ti, Padre. Te dijo que si su clienta llegaba, le iba a pedir que le permita terminar de escuchar el audio mientras le cortaba el pelo. Entonces, la clienta aceptó cuando llegó, ¿no es cierto? Juntas empezaron a escuchar ahí, ¿no es cierto?, el programa. Ella sentía con su cabeza y decía, sí, claro, de verdad, gracias Señor, amén. Entonces, hoy en día, haciendo corta la historia, la clienta también es parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque personas como Beatriz entendieron el llamado que tú les hacías. Entendieron, ¿no es cierto?, que es hora de entrar al arca. Es hora de decirle a todos, hey, viene el fin. Todavía puedes ser salvo. Cree en Jesús. Que al igual que esta peluquera, ¿no es cierto?, una mujer realmente de bendición, una mujer de Dios, podamos ser un testimonio en donde estemos. Podamos entrar en el arca si por alguna razón, motivo o circunstancia nos habíamos alejado o desistido. O podamos mantenernos firmes porque falta poco para que cumplas tu promesa. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Yo te dije, te avisé que este programa tenía mucho, que Dios tenía una verdad muy grande para mostrarnos en su palabra, porque cuando lo estudiaba decía, tengo que compartirlo, así que ahora estoy mucho más tranquilo, ahora que pude compartirlo, que tú también puedes ser parte de esta verdad tan hermosa, ¿no es cierto? Y bueno, realmente te deseo que puedas comenzar bien esta semana, que Dios pueda guiarte, cuidarte de arriba a cabeza, abajo a rodillas, que Dios no ha terminado su obra en ti. Y recuerda que cualquier cosa que necesites puedes escribirme y estoy ahí para ayudarte al WhatsApp. El número es más 54911 3441 5007 y comparte con nosotros tu testimonio, pedido, agradecimiento. Estaremos orando por ti, compartiendo tu mensaje. Si te queda alguna duda o pregunta sobre el tema, dime, Brian, pero no entendí esto, o Brian, me encantó esta parte, que realmente me encanta ahí poder conversar contigo. Recuerda que también puedes recibir por WhatsApp. No sé cómo te llega el programa en este momento, pero puedes recibirlo escribiendo a ese mismo número todas las semanas, más 54911 3441 5007. Y recuerda que puedes seguirme en Instagram, @chalabria, estamos a full ahí, YouTube, Spotify, ahí están los anteriores episodios. Si te perdiste alguno de esos, está para hacer maratón ahí durante toda la semana. Hay más de 100 programas que puedes disfrutar, hacerte un banquete. Y si estás en Telegram, con todo esto que estuvo pasando con la privacidad, también tenemos un canal ahí en Telegram donde estamos enviando el contenido por ese lado. Eres más que bienvenido, eres más que bienvenida. Con eso dicho, te mando un abrazo enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos cuando, la próxima semana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.